Buenas tardes, hermanos. El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 5 de Éxodo, titulado Cuando la vida, en vez de mejorar, se pone más difícil. Este capítulo, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, ciertamente es muy interesante, ya que nos habla de cuando Moisés y Aarón se acercan al faraón y resulta que se pone más difícil la situación después de que estaba favorable, después de que habían ya creído y aceptado que el Dios iba a ayudarlos en todo momento. Vamos a empezar leyendo los primeros versículos del capítulo 5, en el versículo 1 y 2, que dicen de la siguiente manera: Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta al desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En este versículo 2 vemos cómo es la respuesta del Faraón correctamente, no digamos que sabiamente, pero sí correctamente, porque el Faraón responde: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Ciertamente el Faraón no sabía, no tenía conocimiento de quién era ese Dios que ellos estaban proclamando, que ellos estaban refiriéndose. Y el Faraón dice: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y es verdad que cuando nosotros no conocemos a una persona o no sabemos cómo sea esa persona, no obedecemos lo que Él nos manda, lo que Él nos dice. Supongamos que viene una persona y nos dice: te veo en el metro y ahí te voy a dar unas cosas. Si no la conocemos, no vamos a ir, no vamos a obedecer lo que Él nos está, la orden que Él nos está diciendo. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de quién sea esa persona. Y vemos que el Faraón pues responde correctamente. Y ahora, hermanos, nosotros que a Dios ya nos ha dado la oportunidad de poder conocerle, que se nos ha revelado a la vida de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando Él nos manda, cuando Él nos pone una orden para cumplirla? ¿Realmente obedecemos, hermanos, o somos como el Faraón, que decimos no conocerle o que decimos no saber de la existencia de Dios? Seguimos con el versículo 2b, que dice: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. Y el versículo 3: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. En este versículo 3, en sus primeros versos, nos dice: y el Dios de los hebreos nos ha encontrado. En este versículo de la palabra de Dios nos hace resaltar o enfatizar en lo que es que nos ha encontrado, es decir, que nadie de nosotros puede encontrar a Dios, sino solamente Dios a nosotros. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en una cita bíblica que la vamos a buscar en Isaías 65:1. Isaías 65:1, que dice de la siguiente manera: fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Ciertamente Dios buscó a cada uno de nosotros, y más que nada nos dice la palabra de nuestro Dios que buscó a los que no preguntaban por Él, y fue hallado de los que no le buscaban, y Él dijo: heme aquí, heme aquí. Nos damos cuenta que nosotros mismos, por nuestras fuerzas o por cualquiera que digamos, nosotros no podemos encontrar a Dios. Y era como lo mencionaban en estos versículos, en el capítulo que estamos viendo de Éxodo 5, dice, lo recalcan ellos y dicen que el Dios de los hebreos nos ha encontrado, que los ha encontrado a ellos.
los siguientes versículos, del 8 al 9, comienza lo que es, digamos, lo más trágico de este capítulo 5, donde dice de la siguiente manera, desde el versículo 5, dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus cargos. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus gobernadores, diciendo: de aquí adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como ayer, y antes de ayer vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y habéis de ponerlos la tarea de ladrillo que hacéis antes, y no disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo: vamos y sacrificaremos a nuestro Dios. Agravase la servidumbre sobre ellos para que no se ocupen en ella y no atiendan a las palabras de mentira. Es decir, el faraón iba a poner una tarea más ardua y sería pues más complicado para cada uno de ellos, ya que el faraón, como menciona aquí, anteriormente les estaba entregando lo que era la paja para poder trabajar, y ahora el faraón dice: no, pues ya no les voy a entregar nada, ni les voy a dar ningún material, ellos mismos van a tener que ir a buscarla. Entonces iba a ser un trabajo más difícil y con más esfuerzo que iba a tener que hacer el pueblo de Israel. Y nos dice también que para que esto, decía que porque eran unos ociosos y para que no escucharan las palabras de mentira que estos hombres estaban diciendo. Retomamos del versículo 11 y 12, que dice: id vosotros y recoged paja donde la hallaréis, que nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se derramó por toda la tierra de Egipto a recoger rastroso en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de en su día, como cuando se os dejaba paja. En estos versículos nos hacen mención de lo que estábamos diciendo, que ahora su trabajo iba a ser más complicado porque tenían que hacer el trabajo del día, pero obviamente era muchísimo más trabajo el ir a recolectar la paja y el ir y venir. Y en el 14 nos empieza a mencionar lo que hacían, lo que dice: y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido de vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y el número 15, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Acudieron al Faraón. ¿Cómo es que acudieron al Faraón si ellos ya habían creído que Dios era su libertador, que Dios iba a hacer grandes cosas en su vida? Sin embargo, ellos acudieron al Faraón, pero pues como mencionábamos, ya tenían una tarea ardua, pero como ellos ya habían sido elegidos por nuestro Dios, sabemos que todos los que son elegidos y todos los que están en los caminos de Dios, Dios va a ser bueno, bondadoso y misericordioso, para que así el trabajo más pesado que podamos tener, la aflicción más pesada que podamos tener, Dios va a estar con nosotros y va a hacer que esa carga se aligere. Y como mencionábamos, ¿ustedes creen que el faraón tuviera la solución para estos hombres? Pues cada uno respondamos esto en nuestros hogares, pero la respuesta es no. El faraón no iba a tener solución para estos hombres, y aunque así lo hubiera tenido, no hubiera sido la respuesta correcta, porque el único que podía tener solución para esto que estaban atravesando este pueblo de Israel era Dios. Seguimos con los versículos 12 al 19, que dice de los versículos 16, dice: no se da paja a tus siervos, y como todos nos dicen, haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y tu pueblo cae en falta. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y sacrifiquemos a Jehová. Id pues ahora y trabajad,
no se os dará paja y habéis de dar la tarea del ladrillo. En estos versículos nos menciona la respuesta que el faraón tenía. El faraón claramente les dijo, no, ¿saben qué? Pues, bueno, a nuestras palabras, ¿saben qué? Vayan y pónganse a trabajar y a mí me van a entregar su trabajo, ¿no? A mí no me importa que tengan que ir a recolectar paja o no. Y en el versículo 19 nos dice, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de tarea en cada día. En estos versículos nos dicen que estos hombres se volvieron en aflicción. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado en alguna aflicción, en alguna necesidad, en algún mal trago, ¿no? Que la vida nos da, más bien que Dios nos da, porque Dios es el que pone cada prueba en nuestra vida? ¿Y qué es lo que hemos hecho, hermanos? Hemos hecho como este pueblo que acudió al faraón, en este caso nosotros al mundo. A lo mejor puede ser que hayamos acudido a nuestra mamá, a nuestro papá, a algún hermano del templo. No digamos que está mal, porque a lo mejor el hermano se pone a orar con nosotros, pero no es lo correcto, hermanos, porque en versículos que vamos a ver ahorita nos dice lo que verdaderamente tenemos que hacer cuando nosotros pasamos por aflicción, por necesidad o por cada prueba que tengamos en nuestra vida. Vamos a leer lo que dice el versículo 21. Después de que estos hombres salieron, dice, dijéronle, mire, Jehová sobre vosotros, y juzgue pues, habéis hecho heder nuestro lord delante del faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. Estos versículos nos muestran que estos hombres que venían saliendo del faraón vieron a Aarón y a Moisés y le dicen estas palabras, que ha sido peor, ¿no? Que ellos estaban mejor antes de que ellos llegaran y le dijeran esto al faraón, que porque ahora habían aumentado sus tareas y sobre todo habían puesto cuchillo en la mano del faraón para que los mataran. Y ciertamente, hermanos, cuando nosotros pasamos por alguna aflicción o necesidad, tratamos de echar la culpa a alguien, si no nos aceptamos que verdaderamente a lo mejor nosotros tenemos esa culpa o nosotros fuimos los que tuvimos ese error, sino que siempre como humanos, esa debilidad como humanos, buscamos a un culpable. Y eso fueron lo que hicieron estos hombres que dicen que le dijeron esto a Moisés y Aarón. Y de los versículos 22 al 23 nos dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo para que me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo? Esta es una gran enseñanza que nos deja este Hijo de Dios que fue Moisés, que nos dice que él dice, entonces se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿A dónde recurrió Moisés? A Jehová. No fue como el pueblo de Israel, que lo primero a lo que él recurrió pues fue al faraón. Moisés nos da esa muestra de que a lo primero que tenemos que recurrir en cualquier aflicción, en cualquier necesidad, en cualquier prueba que estemos pasando, es a Jehová. Y nos dice, bueno, y yo pensaba y decía, ¿por qué no mejor Dios mandó a sus ángeles y vino y le dijo al faraón, ¿no? Para que el faraón pudiera entender por fin y pudiera aceptar que sí verdaderamente iba a pasar todo lo que venía. Pero no, ¿por qué? Porque Dios ya tenía planes, ya tenía cosas preparadas para sus hijos, entonces en ese tiempo, y porque Él estaba incluyendo a todo su pueblo para poder perfeccionarlos. Porque dice la palabra de nuestro Dios en Filipenses 1:6, dice,
estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así, hermanos, cuando tengamos alguna aflicción o pensemos que ¿por qué Dios no manda una señal o por qué Dios no viene y me dice? No, hermanos, porque Él nos está perfeccionando, dice la palabra de Dios, para que estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que, como hemos visto, no debemos de ser como ese pueblo como el pueblo de Dios que en ese momento decidió ir en busca del faraón. No debemos buscar nuestra solución en el mundo o en personas que nos rodeen, porque ellas no van a poder tener la solución para cada una de nuestras tristezas, pruebas, sino que el único que puede tener la solución a cada una de estas cosas que mencionábamos es nuestro Señor. Y esto implica que debemos nosotros de derramar nuestro corazón ante Dios y contarle cada una de nuestras aflicciones, cada una de nuestras preocupaciones, porque ciertamente Dios es poderoso y lo sabe todo, pero nosotros también debemos de recurrir a Él y derramar nuestro corazón y poder dar a Él y explicar todo lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y también mencionamos que esto de lo que nos habla en estos últimos versículos, el 22, más que nada, pues son lo que debemos hacer en nuestra vida, como lo hizo Moisés, recurrir a Dios en todo momento, en nuestra alegría y en nuestra tristeza. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Esto que mencionábamos, los primeros pasos para seguir a Dios pues son hermosos. ¿Por qué? Porque nos sentimos gozosos, alegres de que ya recibimos a Dios y de que Dios ha salvado nuestra vida y de que verdaderamente ya somos libertados por Él. Pero sin embargo, hermanos, no solamente va a ser un día el que ya hayamos recibido a Dios, sino que esto se vuelve constante y con el paso del tiempo comienzan las pruebas, comienzan las aflicciones, comienzan también alegrías, pero no es fácil el seguir a Dios. Y la palabra de nuestro Dios nos lo dice y nos lo advierte, que nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando devorarnos. Entonces, hermanos, cuando estemos en tribulación, cuando estemos en aflicción, cuando estemos en alegría, no busquemos la solución en el mundo, sino busquemos la solución y rindámonos al único que tiene la solución para cada una de estas situaciones por las que pasamos, que es nuestro Señor. Dios nos ayude a fortalecer nuestra fe ahora en este tiempo que estamos en nuestra casa y no estemos ociosos como el faraón decía, que estaban ociosos, no estemos ociosos en nuestros hogares, sino busquemos al Señor en todo momento, seamos esos cristianos que nuestro Dios quiere, no solamente seamos esos cristianos con minúscula, sino que seamos unos verdaderos cristianos con mayúscula. Dios nos ayude y fortalezca nuestra fe.